de historia, entonces tuvimos que suspender la clase de la semana pasada, así que les pido disculpas. Sé que me extrañaron. No, no es cierto, pero igual. Ya, vamos a partir entonces. Aquí estamos. Chiquillos, ¿se acuerdan que hace 2 semanas yo le había dejado de tareita que vieran un documental? ¿Lo vieron? De hecho, la Millaray tenía que hablar de Inés de Suárez. No, profe, Ah, ¿cómo fue? ¿alguien lo vio? ¿Alguien lo vio? ¿No? ¿Nadie? Ya, pues tienen que irse poniendo al día. Ahora les voy a mandar una tarea que sí me la tienen que enviar. Ese documental era más para repasar. Pero ahora les voy a, hoy día al final de esta clase, con la profe Alejandra, les voy a mandar un documental que hice yo. Fome, no, no era de fome. Un documental que hice yo, mi primer documental que hice como en el 2000. ¿Qué año fue? 2015, puede ¿Quién se ser. acuerda? 2000, 2014. Es que tengo más de 200, no mentira, tengo 2 documentales nomás. Pero no me acuerdo en qué año fue. Pero ahí, a fin de esta clase, tiene que ver con la materia, obviamente. Por eso va a ir hoy día. Para empezar, ¿se ve la pantalla, cierto? Lo que estoy compartiendo. Sí, profe. Ya. Para empezar, ¿se acuerdan lo que estuvimos viendo las clases anteriores? ¿Alguien se acuerda? Para que hagamos un breve repaso. ¿Qué vimos? La última clase que tuvimos, ¿se acuerdan? La conquista de América, la conquista de los pueblos. Eso. Sí, ya, bien. Sí, eso estamos viendo como la conquista de América, la conquista de los pueblos, pero la última clase específicamente, ¿qué fue lo que vimos? ¿El descubrimiento y conquista de qué territorio? De los incas, aztecas. Mm, ya, pero la última clase vimos algo más específico todavía. Oiga, profe, yo había visto el documental, pero no entendí nada. Ay, hijo. ¿Por qué no entendió nada? Porque apuesto que estaba con la otra mano jugando en el celular. Sí, por ¿Cómo eso. adivinó? ¿Ven? Ahora recién estoy con el celular en la mano. Tanto lo ¿Cómo me adivinó conozco, eso? tanto lo conozco. Ya, chiquillos, acuérdense que estuvimos hablando del descubrimiento y la conquista de Chile. Estuvimos hablando de Pedro de Valdivia, de Diego de Almagro, estuvimos hablando de las rutas, de las batallas que tuvieron con los pueblos indígenas. ¿Se acuerdan de eso? Que yo les comenté de la ruta y todo eso, de los fracasos. ¿O no se acuerdan? Más o menos. Más o menos. Acuérdense que dijimos que Pedro de Valdivia había salido de un lugar que había sido, o sea, había tomado una ruta distinta a la que Diego de Almagro se había equivocado, había perdido muchos soldados, había fracasado la expedición de Diego de Almagro porque había cruzado por el desierto y por la cordillera. En cambio, Pedro de Valdivia se da una vuelta un poco más larga, pero logra llegar hacia Santiago, funda Santiago en 1541 y es el primer gobernador de Chile, el primer gobernador español de Chile. Eso estuvimos hablando. Entonces, personaje importante, aparecía entonces Lautaro, aparecía Pedro de Valdivia, Diego de Almagro. Michimalonco, también les comenté que había sido uno de los primeros indígenas o caudillos indígenas importantes que incendió Santiago el 11 de septiembre de 1541 y casi destruye por completo la comunidad. Alguien está tratando de entrar, la Cristel. Casi destruye por completo Santiago y ahí Inés de Suárez, que yo le había dicho a la Millaray que tenía que investigar sobre la participación de Inés de Suárez y verlo en el documental, le cortó la cabeza a unos jefes indígenas y eso les provocó mucho susto a los guerreros mapuches y por eso retrocedieron y no mataron a todos los españoles. Tal vez si ellos hubieran matado a todos los españoles, nosotros todavía hablaríamos en mapudungún, tendríamos otra cultura. No sé si mejor o peor, pero seríamos muy distintos. Eso es lo que estuvimos viendo en las clases anteriores, pues chiquillos. Tienen que irse acordando, tienen que ir revisando las cápsulas que están en el canal de YouTube del liceo de octavo básico.
que vamos a ver hoy día, y recuerden que vamos a seguir con la misma materia del impacto, de las consecuencias de la conquista de América, y hoy día vamos a analizar principalmente las consecuencias, o sea, qué es lo que provocó en las poblaciones indígenas la conquista y la llegada de los españoles, cómo le afectó a aquellos que vivían en este territorio. Ya eso es muy importante. Ah, otra cosa que le había hablado la semana pasada, ¿se acuerdan que le dije que Alonso de Quintero había venido por mar con la expedición de Diego de Almagro y que nunca se juntaron? Y a Alonso de Quintero se le ocurrió ponerle Quintero a este lugar que se llamaba Valle del Narao. Ya eso es muy importante. También vamos a relacionar hoy día también a Quintero con la materia con la que vamos a ver ahora. Eso me dijo la otra vez. Sí, sí, eso lo había dicho la otra vez. Y ¿cuál es el impacto que tiene la conquista de América? La mayoría de los conquistadores, la mayoría de los españoles, no respetaron las diferencias, ni valoraron la vida de los indígenas americanos, para nada, no valoraron para nada la vida de los indígenas americanos. Fue un choque de dos miradas culturales. Por un lado estaba lo que tenían como cultura los europeos y lo que tenían como cultura los indígenas, ¿ya? Tenían distintas interpretaciones de la vida, distintas interpretaciones de la naturaleza, distintas interpretaciones de la religión. Entonces, fue un choque de verdad entre dos culturas, ¿ya? Que no se conocían, que no sabían nada el uno del otro. Entonces, eso fue demasiado impactante en un primer momento. ¿Qué consecuencias políticas tiene la llegada de los españoles a América? Se crearon dos grandes imperios chiquillos en Europa, el imperio de Portugal y el imperio de España. ¿Por qué Portugal? Recuerden que Portugal se queda con Brasil, por eso los brasileros hablan en portugués, y todo el resto del continente quedó para España. Ahí se ve como la división, lo que está en verde más oscuro es de parte de España y lo que está en verde más claro es parte de Portugal. Esa era la división del mundo. Por lo tanto, cada uno de estos dos grandes imperios, tanto España como Portugal, eran los que se habían dividido gran parte del mundo. Ya eso es muy importante que lo sepan. Entonces, una consecuencia política es que todos estos territorios donde vivían los indígenas, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, pasaron a pertenecer a España, con la excepción de Brasil, porque Brasil pertenecía a Portugal. Por eso ellos son los únicos de América del Sur que hablan en un idioma diferente, que es el portugués. ¿Qué consecuencias económicas tiene la conquista de América, chiquillos? Le permitió, por ejemplo, a los estados europeos hacerse extremadamente ricos, sobre todo a España y a otros países que también empezaron a comerciar con ellos. Se llevaron todo el oro, toda la plata, como se puede ver ahí en esa imagen, donde a los indígenas se les obligaba a trabajar en las minas, minas de oro, minas de plata, principalmente minas de plata. Oro aquí en el continente, si bien se encontró en Bolivia, en México también, aquí en Chile un par de lavaderos de oro, pero en este continente no hay muchas reservas de oro. Había más reservas de plata y de otros minerales, como por ejemplo el que tenemos nosotros ahora es el cobre. Ya, pero el cobre en esta época, en el siglo XVI, cuando llegaron los españoles, no servía para nada, pues chiquillos. ¿Por qué? Porque recuerden, ¿cuál es la principal propiedad del cobre? ¿Alguien sabe? ¿Para qué sirve el cobre? ¿Alguien sabe para qué sirve el cobre? Para la electricidad. Exactamente. Entonces, obviamente en el siglo XVI no había electricidad, entonces el cobre no servía para nada y el cobre usarlo como joya, como joyería, no es muy, no es muy bonito, o sea, no es tan brillante como la plata como el oro. El cobre es más opaco, es un color rojizo, más opaco. Eh, Se utilizó el cobre para hacer monedas, pero monedas de muy poco valor. Eh, a lo mejor si lo llevamos a la actualidad, a lo mejor el cobre se hubiera utilizado para hacer monedas de 10 pesos o de 5 pesos. ¿Por qué? Porque era un metal que no era tan preciado. Entonces,
Aquí en Chile no se tomó mucho en cuenta su minería en la época colonial. Si bien aquí en Concón, entre la zona entre Concón y Viña, en todo ese borde costero, se encontraron algunos lavaderos, habían unos lavaderos de oro, sobre todo en las desembocaduras del río, donde sí encontraron algo de oro. Se encontró algo de oro ahí, pero poco. En Vallalegre, en la zona de Vallalegre, también había una mina de oro, la mina de Malacara, que todavía existe esa mina. Cuando vayan a, bueno, está de Vallalegre hacia el interior, pues no vayan a pensar que está ahí cerca, está hacia el interior de Vallalegre esa mina, que todavía es una mina de oro, que se descubrió en la época colonial, pero que no tiene mucha producción. O sea, no es como que uno vaya caminando y se vaya a encontrar una pieza de oro, sino que hay que picar, 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 estar semanas picando para recién encontrar algo pequeño. Entonces, representa mucho trabajo en comparación al oro que se puede encontrar ahí. Entonces, los europeos se quedaron con todas las riquezas, se comerciaba harto por el mar Mediterráneo, por el océano Atlántico y Pacífico, y se fortaleció el modelo mercantilista. ¿Qué es lo que era el modelo mercantilista? Era la acumulación de oro y plata. En esta época, recuerden, chiquillos, que aquellos que tenían más oro, los que tenían más plata, eran los gobernantes más poderosos. Entonces, lo más importante no era tener más productos, no era vender más cosas, sino que lo más importante era acumular oro, acumular riquezas, tener tesoros. Ya esta es la época donde los reyes tienen grandes tesoros. Es la época de las joyas, es la época de los piratas también. La época colonial, cuando se descubre América, es la época donde el sueño de la gente pobre de Europa y de algunos lugares de América era ser piratas para asaltar un barco que venía con oro y poder quedarse con su riqueza. Es la época del Jack Sparrow. Tun, tururún, tun, 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 turun. Y en esa época, incluso Quintero fue el lugar donde se escondieron, se cree, bueno, en Quintero hay una leyenda incluso de eso, de la cueva del pirata, ¿no? Que también responde al siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, en donde algunos piratas se cree que después de robar grandes motines o botines de oro en Para Valparaíso. escapar de los españoles se ponían en la cueva del pirata, que llegaba hasta supuestamente Ritoque. Eso dice, pues eso dice la gente. También la otra parte de la leyenda es que estaba lleno de cuevas entre el Durazno hasta la cueva del Pirata. Todo ese lugar que uno camina ahora por ese como borde costero, eran puras cuevas y que eso fue dinamitado, le metieron dinamita para poder encontrar algún tesoro. Entonces, esta auge económico, esta idea del oro y de la plata como lo más importante, también se traduce a nuestra historia local. Así que si un día andan por ahí en la cueva del pirata, tal vez Perdón, o sea, se dice que todavía hay oro metido ahí, que si uno va y va a encontrar, pero nadie lo ha hecho. Chan, chan. O alguien, o tal vez sí y no lo sabemos. Tal vez no. alguien se encontró un tesoro. Puede pasar, pues, que alguien se lo haya encontrado y que no sé, pues, por ejemplo, vender, ahora en la actualidad, vender una moneda, no sé, que diga corona española o que diga corona inglesa, son muy caras, pero también es muy fácil que te detecten y que y que las puedan quitar, porque esos son como monumentos y tesoros nacionales. Entonces, ¿qué es lo que puede haber pasado? Que si alguien se encontró un tesoro muy grande, es fundir ese oro y convertirlo en como se ve ahí en la imagen, en oro que se pueda moldear. Así que eso puede haber pasado también. Esas son las consecuencias económicas de la conquista, entonces, que los países de Europa se volvieron muy ricos por el oro, por la plata, pero también otra consecuencia económica es que surge la piratería, surge el contrabando, porque recuerden que, y esto se lo voy a comentar más adelante, todos los países de América estaban obligados a vender y a comprarle cosas solamente a España, a ningún otro país. Entonces, eso también fortaleció la piratería. Uno se imagina un pirata como alguien que anda solamente asaltando barcos y buscando tesoros, pero los piratas también eran los que traían cosas de contrabando, productos que venían de otros lugares,
comprando productos que iban hacia otros mercados. Entonces los piratas tuvieron una función económica súper importante. Una consecuencia social también, chiquillos, es el tema de las enfermedades. Y yo les comentaba esto también en las clases anteriores, y ahí, por ejemplo, en la primera imagen se puede ver a los indígenas, una pintura indígena donde tienen peste, porque las pestes no se conocían acá. En América no habían pestes. Sí habían enfermedades, pero eran enfermedades muy distintas a las que habían en Europa. Por lo tanto, una de las consecuencias sociales más importantes es la mortalidad indígena. Después de que llegan los españoles, ellos matan muchos indígenas por las armas, pero también matan muchos indígenas por los virus con los que ellos traen. Eh, por ejemplo, un ejemplo que da un infectólogo hace unos años atrás que yo escuché. Supongamos que un indígena que tiene una infección fuerte al estómago o una infección fuerte, no sé, corporal, se pone a hacer sus necesidades en un río. Ese río automáticamente quedaba contaminado y todas las personas que sacaban agua del río, que bebían agua de ese río hacia más abajo, quedaban contaminados y se pegaban esta enfermedad, con las enfermedades contagiosas. Y esto pasaba, de repente era sin mucho, o sea, sin tener mucho que ver, o de repente comían a los indígenas que eran esclavos, cocinaba un español o alguien que estaba contagiado con alguna enfermedad y obviamente no se lavaba las manos para cocinar, también se pegaban las enfermedades de esa forma. Eh, la peste causó mucho estrago, la viruela, el tifus debilitaron de una manera súper, súper grande a la población indígena, chiquillos. De hecho, según las estadísticas, en América murió más gente por enfermedades que en la misma guerra. Porque claro, a la guerra iban solamente los soldados, los que podían pelear, los hombres que estaban en edad para ir al campo de batalla. Pero las enfermedades les daban desde los bebés hasta los ancianos y mujeres y hombres. Entonces se cree que la- las enfermedades mataron a más personas que las que murieron en la guerra durante esta época. Alguien está tratando de entrar. ¿Quién es? ¿Quién es Andrea Nova? Profe, hay una enfermedad que se... Ah, te escucho. ¿Quién estaba tratando de hablar y se silenció? ¿El Basti? ¿Basti? ¿Eras tú? Ah, es que le iba a decirle que había una enfermedad que se llama pepsina que le dio a unos soldados en una guerra. Sí, hay muchas enfermedades, por ejemplo, otra, y algo que no le he dicho aún, pero que también ustedes deberían conocer, es que también los Donde no españoles se venían bañaban. sí, porque no se bañaban, hay enfermedades que dan, por ejemplo, porque no comen algún tipo de vitamina, hay enfermedades que les daba a los piratas por no comer bien, también se traían a América, y hay enfermedades de transmisión sexual también. Como dice el Basti, hay enfermedades que dan por no bañarse, enfermedades que dan por la poca higiene, y también enfermedades de transmisión sexual. Los españoles, y como yo les comentaba en sus relaciones incestuosas o en sus relaciones más que incestuosas, podríamos decir, de aprovechamiento de las mujeres indígenas, les pegaban muchas veces la gonorrea o algún otro tipo de enfermedad sexual, el sífilis, que también no habían aquí en América antes que llegaran los españoles. Estas enfermedades de transmisión sexual que incluso pueden llevar a la muerte. Y estos españoles, no sé, obviamente no existían los O sea, si mecanismos no hubiesen para llegado cuidarse. Cuénteme, ¿quién va a hablar? o sea, si no hubiesen llegado los españoles, esas ¿Alguien va a decir enfermedades algo? en América no existirían, ¿cierto? Silenciala nomás, profe.
¿Qué pasó, profe, que se quedó calladito? ¿El profe qué onda? ¿Se murió? Profe, ¿Qué onda con el profe? no sé, Se murió. no creo. La dio por terminada. Ya. Dame hablar. Ahora sí volví. Se me cayó el internet. Profe, pensamos que estábamos, se murió el profe, ¿qué onda? No, se me cayó el internet. No sé qué onda. ¿Y lo recogió? Sí, el vecino me cambió la clave. Ya, no, mentira. No. No sé qué pasó. Ya, pero retomemos. Lo siento, disculpen, nunca me había pasado esto. Me siento avergonzado, triste, desolado. No tampoco tanto. Pero qué fome lo que me pasó. Nunca me había pasado esto. Sí, con pues, ningún- profe. No, ¿Y Ya, vamos de nuevo. le pasó con el a mí curso siempre más se me cae el burlesco? internet. Siempre. Va encima. No sé ni en qué parte habíamos quedado. Voy a compartir. Hoy se siguió grabando. Así que si dijeron algún garabato, quedó grabado. Se los digo. No dijimos ninguno, profe. Estamos buscándolo a ustedes pensando que Me sabíamos algo. denunciaron a la PDI. Ya. ¿En qué parte, qué fue lo último que escucharon de mí? Porque no sé qué fue lo último que escucharon. No sé, profe, yo estaba jugando Play. Escuchamos que se le había caído el internet nomás. Ya, pero escucharon lo que dije de las enfermedades y todo eso, ¿cierto? ¿Escucharon eso? Ah, sí. ¿Aló? Sí. Sí, Ya respóndame, porque Sí, profe. si no me responden, pienso que se me cayó de nuevo el internet, así que cuando les pregunte algo, traten de hablar. Nos quedamos Ya, callados nomás. ya, no, pórtate bien, Sebastián. Ya, chiquillos, el tema de las enfermedades entonces fue muy importante, pero también fue muy importante el trabajo forzado. Murieron muchos indígenas porque los españoles no les importaban que se murieran. Supongamos que el Seba era un señor español que tenía muchos indígenas a su cargo, tenía una encomienda de indígenas. Al Seba no le importaba que se muriera el Dylan, que se muriera el Bastián, que se muriera la Millaray, le daba lo mismo, porque él tenía 300 indígenas más a su cargo. Entonces también lo explotaba mucho el Sebastián, como un señor español. Lo hacía trabajar 20 horas al día, con suerte les daba comida, ni siquiera les daba abrigo. Entonces se morían muchos indígenas Excelente, también. muy bien, muy bien. Pórtate bien, Sebastián. Se morían muchos entonces por trabajo forzado. ¿Qué le va a dar el Seba? Ya, así que eso con las consecuencias también de mortalidad indígena, murieron muchos. Bravo. Ya, pongan atención, después pelean. Escúchenme. Otra cosa interesante de la época es que se produce un mestizaje. ¿Alguien ha escuchado hablar de la palabra mestizo? ¿Qué significa cuando dicen que alguien es mestizo? Yo sé, profe, yo sé. Profe, voy a dar ejemplo de las razas de perro, cuando distintas razas se mezclan, ¿no? Ya, sí puede ser. Por ejemplo, si mezclamos un labrador con un pastor alemán, sale un perro mestizo. ¿Ya? Entonces, cómo lo podemos graficar? Una persona de distintos países. Ya, puede ser personas de distintos países, sí, puede ser. ¿Cómo más? No sé. Se me fue. ¿Alguien escribió algo en el chat? Alguien escribió algo en el chat, a ver. Yo pensé que había dicho algo la Kristen. Ahí dice el mestizaje, mezcla racial y cultural, o sea,
No se pilla. Chiquillos, el mestizaje, claro, es una mezcla, ¿ya? Mestizaje siempre tenemos que idearlo con una mezcla. Como decía la Millaray, puede ser una mezcla, cuando uno dice un perro mestizo, es una mezcla de dos razas. El Dylan dice cuando son dos personas de dos países distintos, también puede ser un mestizo. A alguien se le está filtrando el micrófono, no sé quién es, que Profe, suena ¿usted como mestizo? soplado. ¿Usted mestizo? Yo diría El Seba, que profe. todos los que están... Seba, se te está filtrando el micrófono. Suena como que lo estáis soplando. Yo diría que todos nosotros, todos los que estamos acá, somos mestizos. ¿Por qué? Porque no hay ninguno de nosotros que tenga así como aspecto de un, no sé, europeo así como puro, ni tampoco hay ninguno de nosotros que sea un mapuche de manera así como por padre, por madre, por mi abuelo, mis tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el Bastián, si bien es cierto, tiene un apellido mapuche, pero también tiene un apellido español. Yo de aspecto no soy tan español, pero tampoco parezco mapuche. Entonces yo diría que todos los que estamos aquí, el Benja, los dos Benja, el Dylan, la Cristel, la Millaray, todos somos mestizos. Yo diría que todos los que estamos acá somos mestizos. No sé si tendremos algún compañero que tenga así como o los dos apellidos mapuche o tenga así como que diga, no, mis dos abuelitos venían de España y ellos y mis dos papás también son descendientes directos de españoles. Difícilmente lo podamos decir así. Por lo tanto, yo diría que todos nosotros, todos los que estamos acá, somos mestizos. ¿Ya? Y no hay que sentirse menospreciado por eso. Creo que el mestizaje te da muchas cosas, entre ellas que nosotros seamos herederos de dos culturas. Que tengamos cosas de la cultura mapuche y que tengamos cosas de la cultura española. Es súper, súper interesante. Entonces, el mestizaje lo vamos a definir siempre como una mezcla racial, una mezcla cultural, y para el caso de esta época era una mezcla entre españoles e indígenas, pero también podía ser entre españoles y gente de raza negra, o entre indígenas y gente de raza negra. Ahí también se creaban los mestizos. Y para el caso de Chile, casi toda la población, o la mayoría de la población, es mestiza. ¿Ya? ¿Me están escuchando? ¿Se escucha o no? Que cuando se queda muy callado, no sé si se me cayó el internet. Sí, profe, ¿Vamos se bien? escucha. ¿Vamos bien? Ya. Entonces, mestizaje mezcla entre españoles e indígenas en un primer lugar, pero también mezcla entre españoles y Sí, se negros. escucha, profe. Ya, gracias. Aquí les tengo una imagen. Oh, que se ven feos los monos. Pero aquí hay una imagen de Profe, mestizaje. sí se escucha. Ya, gracias. Aquí hay una imagen de mestizaje. Por ejemplo, la primera mezcla entre indígena y blanco europeo es el mestizo. Si se mezcla un indígena con un negro, sale un sambo, que es una mezcla entre indígena y negro, que es de piel oscura, pero tampoco tanto. Y la mezcla entre un blanco y un negro, o sea, un blanco europeo y un negro proveniente de África, se da un mulato. Aquí en Chile no hubo nunca tanta presencia de población de raza negra. Bueno, hasta la actualidad, ¿no? Que quizás en el último tiempo por las migraciones de colombianos, venezolanos y haitianos, tenemos mayor población de raza negra. Pero en la época colonial a Chile no llegaron muchos esclavos provenientes de África. A otros países del continente sí. Por ejemplo, en Brasil hay una gran cantidad de población de raza negra, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia también. Pero aquí a Chile no llegaron tantos esclavos de raza negra, y es principalmente porque como acá en Chile no habían tantas minas, minas, no me refiero por minas a mujeres, sino que estoy diciendo minas de donde se sacan minerales como el oro, como la plata. Sí, profe. Ya. ¿Sí se entiende? Yo juraba que hablaba de mujeres. No, pues hija, no. Igual. No, estamos hablando de las minas de la tierra, las minas de la tierra. Ya entonces, los negros que se trajeron desde África como esclavos, venían a trabajar a América a las minas de oro y a las minas de plata, o si no, a las grandes plantaciones de café, de chocolate, de cacao en este caso, de tabaco. Los traían para trabajar, hacer trabajos forzados. Y como Chile no tenía ni grandes plantaciones,
ni grandes yacimientos minerales, no vinieron tantos negros acá. De hecho, a la zona norte, quizás en Arica, en Iquique, tenemos una población a lo mejor de mulatos y de zambos un poco más alta, pero en Chile no llegaron tanto. Pero eso es el mestizaje. El mestizaje es una mezcla. Y no es solo una mezcla de aspecto, de color de piel, porque de hecho, si se fijan, el mestizo se parece un poco a mí. Miren, ahí bueno, no tengo ese peinado, pero el bigote, la barba, yo soy un poco más lindo, pero el mestizo se parece un poco a mí, que es esa mezcla entonces entre ese europeo blanco, barba blanca, medio rubio, y esta piel que tenemos nosotros que no es ni tan morena ni tan clara. Obviamente que algunos de ustedes, profe, pero yo soy súper blanco, llego a ser colorado de lo blanco que soy, porque cuando hay sol me pongo colorado. Sí, pero aún así no pasarías como un europeo. Somos mestizos y hay que estar orgullosos de eso. ¿Por qué hay que estar orgullosos? Porque somos una mezcla de ambas cosas. La cultura europea, si tenemos que hablar de la cultura, se transformó en la dominante. Eso no lo podemos negar. ¿Cómo sabemos que la cultura europea fue la dominante? Porque nuestro idioma viene de la cultura europea. Nuestro idioma viene del español. Hablamos español en castellano. Por lo tanto, la cultura que más se impuso fue la cultura que venía desde Europa. Por eso nosotros hablamos español. Y también, ¿cómo sabemos que fue la dominante? Por la religión. Algunos de ustedes a lo mejor es cristiano, es católico, es evangélico, etcétera, etcétera, o alguien de su familia, sus tíos, su mamá, su abuelo. Y tenemos esa religión también porque la trajeron los españoles cuando llegaron al continente. Si no fuera así, creeríamos en la Pachamama, en los ancestros. Sí, profe, yo soy evangélico. ¿Ve? Entonces, esa religión es herencia de lo que trajeron los españoles, porque aquí en América los pueblos indígenas no veneraban a Cristo. Los pueblos indígenas veneraban a la Pachamama, veneraban a los cerros, veneraban a los árboles, veneraban a la tierra, veneraban al sol, que se llamaba Inti. Entonces, en la religión también nosotros podemos darnos cuenta de que fue la cultura española la que dominó a la cultura indígena. Pero hubieron hartas cosas que se fueron fundiendo, que se fueron como adaptando, que se fueron mezclando. Y por ejemplo, claro, la religión nació como española, pero los pueblos de acá la transformaron también un poco a su manera. ¿Dónde lo podemos ver? No sé si alguien ha escuchado hablar de las fiestas de la Tirana, de las fiestas de Andacollo, de las Diabladas. En nuestra zona son muy comunes los bailes de chinos, que se hacen fiestas en honor a San Pedro, y las manifestaciones que se hacen, las representaciones, el ritual, muchas veces tiene harto de indígena. Tiene muchas cosas de indígena, los bailes son indígenas, los sonidos son indígenas, pero se venera a los santos que trajeron los españoles. Entonces, el sincretismo es un aspecto. El sincretismo es similar al mestizaje, pero el sincretismo hace relación a la cultura, a la combinación o mezcla entre las cosas de la cultura española y las cosas de la cultura indígena. En Chile, donde más lo podemos ver es en la religiosidad popular, en las comidas. ¿Qué comidas chilenas típicas conocen? Una comida típica chilena que digamos, no van a decir el sushi, po. ¿Qué comida típica chilena? Los porotos. La cazuela. Ya, la cazuela. La empanada. La empanada también. ¡Los porotos! Exacto. En todas esas comidas, chiquillos, se mezclan alimentos que vienen de Europa con alimentos que habían acá. El pastel de choclo. El pastel de choclo, por ejemplo, el maíz es La humita. La humita también. El maíz, o sea, el choclo, es un alimento americano. Pero, por ejemplo, antes de que llegaran los españoles, no se consumía carne de vacuno acá, pues. No había carne de vacuno porque no existían las vacas acá en América. La humita no es de Chile. No, por ejemplo, en México se comen también. Pero es de América, po. Es de América, es un producto americano el choclo. Es
se El encuentran desde churrasco. México. No, el churrasco no, pues hijo, el churrasco no, pero los porotos, No, por ejemplo, de Chile, pues, mano. los porotos son un alimento americano. Pero por ejemplo, la masa, los fideos se traen desde Europa. Ahí hay una mezcla. Eh, el zapallo, eh, el zapallo, las calabazas son europeas. Y entonces ahí se va mezclando en las comidas. Por ejemplo, en la cazuela, la papa y el choclo son americanos, pero el zapallo y la carne, obviamente que ahora hay animales por todo el continente, pero en un primer momento las vacas y los caballos que se ocupaban para comer carne venían desde Europa. En la artesanía también podemos ver este tipo de cosas. Eh, Hay artesanías que mezclan cosas europeas con las cosas americanas. Entonces eso es muy importante. ¿Cómo vamos a definir el sincretismo entonces, chiquillos? Como la mezcla o unión de aspectos culturales de diferentes pueblos. En este caso, como yo les decía, el sincretismo es la mezcla entre la cultura indígena y la cultura española. Y son aspectos que representan identidad de ambas cosas. Ahí, por ejemplo, una de las fiestas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Me está filtrando el micrófono por ahí? ¿Quién es ese micrófono? Para que lo silencie. Lo más probable es que sea el Seba. ¿A quién se le está filtrando el micrófono? Voy a silenciarlo. ¡El Benja! Yo Benja, no ya, soy. No, el Seba, el Seba. ¿A ¡El dónde? Benja! El que está escuchando El Santa Benja. Feria del Benja. Ya, pues, El que Apaga el está Benja. micrófono. escuchando Santa Feria del Benja. Ya, pues, Benja. Concéntrese en la clase. Chiquillos, por ejemplo, un caso de sincretismo muy, muy conocido y una de las fiestas más grandes es la fiesta de la Tirana en las cercanías de Iquique, en el norte, donde ahí se puede apreciar el sincretismo religioso. Por ejemplo, se venera una virgen, pero hay elementos estéticos, por ejemplo, los bailes, la vestimenta, los colores, los sonidos, que son indígenas. Entonces, ese día se homenajea a la Virgen del Carmen de la Tirana, pero en Profe, realidad, dígame, si el se ya le hacen la fiesta a la Virgen de la sí, Tirana, ¿por qué salen sí, como diablos los trajes? porque eso es muy característico de la religión indígena. ¿Por qué? Porque se cree como que el diablo baila y está presente en los aspectos de la vida cotidiana de las personas, pero no es lo más importante. Por eso aparece ahí que hay gente que se viste de diablo y baila por entre medio de los bailes, pero es porque ellos no son lo más importante, sino que lo más importante es la Virgen. Incluso los diablos le rinden honores a la Virgen. Entonces eso es mucho de la sociedad indígena. Y a lo mejor para un católico europeo, o un católico clásico, es medio difícil de comprender. Pero ahí uno puede darse cuenta de que está operando la cultura indígena dentro de esos bailes. Y otra cosa que tenemos que decir, y que yo no les dije, que algo que aportó mucho al sincretismo, es que los españoles permitieron que sobrevivieran este tipo de prácticas, de rituales, de bailes, para que los indígenas se lograran convertir rápidamente. Prohibieron algunos, pero otros dijeron ya, usted puede existir, pero ahora en vez de bailarle a la Pachamama, le tiene que bailar a la Virgen María. O ahora en vez de bailarle a su monte sagrado, va a tener que bailarle a San Pedro. Eso fue lo que hacen los españoles. Toman la religión que ya existía, pero la convierten a sus propias expectativas. Una cosa que hicieron mucho, acá en Chile no tanto, pero en Perú, en Bolivia, es que alguien está tratando de entrar a esta hora. ¿Quién será? No. Algo que es muy común, sobre todo en la época, vamos llegando casi al final, sobre todo en la época del Imperio Inca, cuando llegaron los primeros españoles, es que destruían sus templos
y encima de esos templos o encima de esos cerros sagrados construían iglesias. ¿Para qué? Para que los indígenas continuaran yendo a los mismos lugares, pero ahora en vez de venerar a la Pachamama, a Inti, tenían que venerar a la Virgen o a Jesús, etcétera, etcétera. Ya entonces ocuparon muchas de las estructuras anteriores de la religión indígena que existía. Eso es muy importante que lo entiendan. Y por eso también el sincretismo es como tan notorio, sobre todo en las fiestas religiosas, porque los mismos españoles dijeron, no vamos a poder eliminarles todas estas prácticas de un día para otro, pero lo que sí podemos hacer es transformar hacia quién las dirigen. Entonces, ya no se hacían en honor al sol, sino que se comenzaron a hacer en honor a la Virgen. Eso es muy importante. Eso es el sincretismo entonces. Aquí le escribí una cita de un escritor, Juan Van Kessel, sobre la Pachamama y la Virgina. Dice que el desarrollo del mito andino desembocó en el mito de la Virgen por la adopción e incorporación de múltiples elementos provenientes de la Biblia, de la teología cristiana. Se venía la profe. Sin embargo, ¿cómo? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me profe, te escuchan o escucha, no? pero Profe, dijeron que entró la profe. Ah, Se hola. escucha, pero se escucha entrecortado. A la orillita la profe. ¿Se me escucha? La es profe, que Ah, le bueno. responsable el micrófono que la corte. Parece que no le gusta la historia. le están hablando a la Alejandra. Ahora entendí, no profe. entendía nada de lo que estaban Profe, diciendo. yo le dije que no le gustaba. Eso, profe. Si ustedes me dijeron que a la profe Alejandra no le gustaba historia. Tienen toda la razón. Sí. Ahora les creo. Perdón, es que tengo problemas con el internet, entonces disculpen. No podía ingresar, Dale. se empezó a actualizar el computador, así que perdón. Sí, a mí también se me cayó 2 veces el internet ahora durante la clase. Pensaba que te estaba muriendo. Sí, los chiquillos estaban llamando a la PDI porque yo me había caído, Sí, se me profe. cayó el internet. Estaba Ah, medio Ya malo, había no sé qué enviado una pasa. ambulancia para allá. No, mi internet, no sé, me ha fallado toda la mañana y el computador también se ha creo que lucido hoy pensaba que estaba día. muerto el Se profe. reinicia Y solo, llamó a la está PDI, lo colapsado. denunciamos. Pero el Seba y los Benja Íbamos a dijeron llamar a la ambulancia. que no te gustó la historia y por eso no entrabas. Eso dijeron ellos. Ah, no. Aparte que me encanta escucharlos y verlos cómo participan, así que no me lo podía perder, aunque sea el ¿Cómo final. hacemos el ridículo? Hoy día han hablado más, así que está bueno eso. Maravilloso. Y más cuando se perdió el Ya. profe. Sí, ahí creo, y quedaron grabados, así que después voy a revisar si dijeron algún garabato o algo cuando yo desaparecí. Pero no dijimos Wow. ninguna. No, profe, solo dijimos Sí, que se murió, no dijimos que no garabato. sé qué onda. Nada más. Ya. Pensaba que se había muerto, nada más. Ya, muy bien, los felicito, están madurando. Ya, chiquillos, retomemos entonces. Lo que yo les decía entonces que este curita, lo que había escrito Juan Van ¿Cómo se Kessel, le ocurre? que es un curita especialista en la religiosidad, él decía que hasta pues, te voy a hoy, decir algo de usted, pues. ya escúchame, Seba. Entonces, ¿qué decía él? Que las fiestas que están centradas en la Virgen contienen y son a la vez un culto clandestino a la Pachamama. Ya es lo que yo les comentaba, que lo que pasa en la Tirana. Y eso es un rasgo muy característico de la época colonial. ¿Por qué? Porque yo les decía, claro, los españoles quieren que los indígenas se conviertan a la religión católica y como se dan cuenta que no pueden eliminar su identidad y sus ritos en sus prácticas religiosas, convierten o les permiten que sigan teniendo algunas prácticas, pero ahora, en vez de que sean en honor a la Pachamama, son en honor a la Virgen. O en vez de que sean en honor a un cerro, son en honor a San Pedro o a otro santo. Entonces, eso es muy interesante que ustedes comprendan que es un elemento típico de la llegada de los españoles y es una consecuencia del sincretismo cultural. Entonces, el sincretismo, recuerden que lo vamos a definir como una mezcla de cosas. Eso es muy importante. Y, como les decía, ahí se ve también en el sincretismo de las comidas. Se ve... Hay choclo y hay Estos papa. son churros. No, no hay churros, no, son choclos. Parece Hay churros. choclo y papa.
choclos y papas. Va a ser chorra. Por ejemplo, ya tenemos el maíz, el café, la vainilla, el cacao, el zapallo, las papas. ¿Qué cosas no habían acá? Por ejemplo, chiquillos, algo que algunas personas tienden a pensar que es americano y no lo es, son las zanahorias. Las zanahorias no habían acá. Profe, la palta es de México. La palta es de México, pero rápidamente, la palta es principalmente de los países que tienen un clima tropical, de México, de Centroamérica. Después se trae a Chile, se dan cuenta que en Chile también se da, pero no es un alimento que los indígenas hayan consumido acá en Chile, no existía. Se trajo a Chile, pero es americano. Ah, ya. Y ahora Chile es uno de los países que más exporta palta. O Otra el vez con el churrasco. churrasco, hombre. El churrasco, Deja el tiene, churrasco. Hace el mal. churrasco tiene palta, pero el churrasco no es una comida típica chilena. Y entonces ahí uno puede ver también que el sincretismo no es solo en la religiosidad, en la cultura, sino que también en las comidas. Nuestras comidas son una herencia entre lo indígena y lo español. Y en el último tiempo yo le había tirado el tema del sushi como una broma, pero nosotros comemos un sushi que es un sushi a la chilena también. Porque probablemente si nos fuéramos a Japón y pidiéramos sushi en un restaurante, nos encontraríamos con algo totalmente distinto a lo que nosotros comemos Sí, acá. con salmón crudo y todas las cuestiones. Exacto, salmón crudo, otro tipo de aderezos, de salsa. Sí. También el arroz es procesado de otro tipo de arroz también. Si nosotros creemos que el arroz que comemos nosotros es el arroz que comen los chinos, pero en realidad no es así. Palta, no creo que hagan envoltura de palta, lo veo difícil. O que le echen nuez, o que le echen, no sé, almendra. Yo no creo que los chinos hagan ese tipo de cosas. Ellos son como más tradicionalistas. Entonces, ahí también podemos ver una especie de sincretismo entre las comidas, que nosotros, esta idea de la comida oriental, también la transformamos a la chilena. Eso es muy interesante. Profe, ¿usted sabía que la palta crea guerra? ¿La palta? Por el agua. Sí. ¿Guerras por el agua, dice usted? No. Cuéntame, desarrolla tu idea, Miguel. La palta crea guerra ¿Por qué? por palta o aguacate, ¿ve? ¿Alguien que entienda? Uy, yo no entendí. Con neuronitas hacen sinapsis, Miguel, ahí. Que no lo escucho, lo escucho por Están más saludables que la Gustavo. tuya, Dylan. ¿Me escuchan cortado? ¿Me escuchan bien? Más o menos. Sí, está medio malo el internet. Chiquillos, entonces la clase de hoy día ya llevamos 50 minutos en la clase. Creo que ya es suficiente, pero para terminar me gustaría escucharlo a ustedes. ¿Qué cosas aprendieron en esta clase? ¿Qué aprendieron? Cuéntenme. Que los porotos no son de Chile. Que el No, sushi que es sí rico. son de Chile. Que sí son de Chile los porotos, No, pero ya tienen, no. tienen distintos alimentos que pertenecen a distintas culturas. Sobre los alimentos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien me podría definir lo que era el mestizaje? ¿Qué dijimos que era el mestizaje? El mestizaje es cuando cuando dos se personas mezclaban. de otra raza, eso. Cuando se mezclaban dos culturas ¿Ya? El mismo. Sí. o personas diferentes. Ya, muy bien. Cuando tiene que ver con la raza y con la Y cultura. es como cuando cruzáis a dos perros de raza distinta. Ya, bien. Bueno, ese es muy buen ejemplo. Ese Profe, que no dijo se muy vale, bien. soy la única mujer que habla. No, pero no sé quién más está. Está la Cristel. La Cristel escribió en el chat, pero apuesto que escribió algo que no tiene que ver con la clase. Está escribiendo Apostaría. pura palta de aguacate. Ya. Dijo Oye, los españoles con los indios. ya está bien eso. Eso es el Se dice mestizaje. palta, no aguacate. Y el otro concepto que trabajamos hoy día es el concepto de sincretismo. ¿Qué era el sincretismo? La de las religiones. Ya, por ahí va, como una mezcla entre la religiosidad, pero también Sí. lo podemos ver acá en esta última diapositiva, que es de la comida. También es una comida sincrética, es una comida que mezcla lo español y lo americano. ¿Ya? Eso, ¿alguien tiene algo más que comentar sobre la clase? Les voy a dejar una tarea hoy día. No, profe, de la clase, ¿no? ¿Algo más? ¿Algo que le haya llamado la atención? ¿Algo que no le haya gustado? ¿Algo que le haya gustado? Aparte de la comida. Es que profe me dio hambre. Sí, a mí igual, de hecho.
Mira cómo. ¿Por qué no podemos hacer tareas en medio de la clase? No, porque se demoraría mucho. ¿Quién Y la, dice? y la clase pasaría en hacer la tarea. ¿Y estarán Pero listos? que prefiero, No, profe. preferiría hacer una clase y hacer la tarea que mandan en esa misma clase. Porque Es si que- no, Al final de la clase hacemos la tengo que tarea. salir. Es que ¿Entiendes? si no, tendríamos que Porque estar si no, mucho yo tiempo. no hago tarea. Y mira, no te voy a decir nada mejor porque me están Cálmate, grabando. dime. Me están grabando. Pero, chiquillos, hoy día les voy a mandar entonces una tarea, van a tener que ver un documental y les voy a ¿Otra vez mandar con un igual par que de el otro? preguntas. No, el documental que hice yo, acuérdense que les dije eso al comienzo, que va a ser un documental que yo producí, que yo hice, que Ah, trata yo pensé sobre que la verlo religión. igual que el otro. No, pero ahora va a ser con responder 2 preguntas. O 2 o 3 preguntas. Se lo voy a mandar con la profe Alejandra. Es un link de YouTube, un documental sobre la religiosidad popular y los bailes chinos acá en Loncura. Que los bailes chinos son una práctica que podemos reconocer como una práctica sincrética y es una mezcla. Entonces yo les voy a hacer un par de preguntas en torno a eso y esa va a ser la tarea de hoy día para la próxima semana. Terminando esto, yo le voy a mandar el link con la profe Alejandra y las 2 o 3 preguntas sobre ese documental. Chiquillos, vamos poniéndonos al día con las cosas. ¿No? Yo le tengo que... tienen que tratar de hacerlo. De los que están aquí, súper pocos me han mandado las tareas. La Millaray me mandó las tareas, los Benja me mandaron algunas tareas, pero también es importante que hagan estas tareas de las clases porque también van a contar no solo las guías que yo le mandé al principio. Mencióneme. Sí, usted... disculpe, Sebastián, usted también me ha mandado. Sí. Ya. Entonces, pero estábamos nombrando al azar, sí, sé que varios de aquí me han mandado sobre todo las primeras tareas, pero también es importante que se pongan al día con estas tareas de las clases. Y la de hoy día que la hagan, ya se las voy a mandar en un ratito más. Así que eso, ¿tienen algo más que comentar, chiquillos? No, profe. ¿No? No. ¿No? ¿Nada A más? menos de que vaya a responder mi duda, pero no tiene nada que ver con la clase, pero no. Ya. Acabo de detener la grabación, así que ahora